Reunidos todos, vamos a dar inicio al juicio de la orangután Sandra. Preséntese el demandante. Su Señoría, somos la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales AFADA y Andrés Gil Domínguez, quienes demandamos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires por violar de forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad de la orangután, el derecho a no ser considerada un objeto o cosa susceptible de ser propiedad, el derecho a no sufrir ningún daño físico o psíquico que la titulariza como persona no humana. El demandado, ¿tiene algo que añadir o decir con respecto a lo que dijo el demandante? Nosotros, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, negamos todas las partes de la demanda por ausencia de controversia y porque los animales no son sujetos de derecho ni pueden ser alcanzados por el concepto jurídico de persona. Pero, ¿qué utiliza la juez Liberatori para poder resolver este caso? ¿A qué recurre? ¿Cómo lo hace? Pues bien, primeramente a las normas vigentes en la Argentina en ese momento. Además, a las sentencias, conocidas como la jurisprudencia. ¿Qué había en sentencias anteriores que hablaran en temas como este? También a la literatura, los investigadores, los estudiosos del derecho, ¿qué han hablado sobre el derecho animal? Pero a sabiendas de que el caso planteado era un caso que iba más allá del derecho, ella recurrió a los expertos. Se rodeó, buscó expertos nacionales e internacionales especialistas en la especie, porque necesitaba saber si de verdad Sandra estaba siendo maltratada. ¿Qué tipo de maltrato tenía? ¿Físico? ¿Psicológico? ¿Cómo debería de vivir? ¿Cuáles eran sus condiciones? El porqué de esas condiciones. Pero además recurrió a la antropología, buscó a una especialista para que dijese cómo es el vínculo humano-animal. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Por qué no debemos llegar? ¿Qué ha dicho la historia en esta relación? E incluyó ejemplos de situaciones similares que han acontecido en otros países. ¿Cómo hace la jueza Liberatori para decidir sobre la categorización de Sandra como persona no humana, sujeta de derecho? Lo hace en dos tiempos. En el primer tiempo, ella necesita determinar que Sandra es sujeto. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación, que es constitucionalista, los países latinos tenemos, nuestra legislación se basa en la Constitución Nacional. Nosotros tenemos una clasificación donde de personas y objetos. Y dentro de los objetos están las cosas y los animales. Para hacer esto, ella utiliza la ley 14.346 que habla de las penas que se van a dar a aquellas personas que violenten y hagan actos de crueldad hacia los animales. Y en el artículo primero dice que se castigará con prisión de 15 días a un año a aquellos que hagan malos tratos o hiciere víctimas de actos de crueldad hacia los animales. Esta norma establece quién es el que hace el daño, el humano. El humano será castigado. ¿Y quién es el que recibe el daño? El animal. No habla de una cosa, habla de el animal, específicamente del animal. Luego utiliza el Código Civil argentino en el artículo 10, el de 1968, que habla sobre que la ley ampara no ampara, perdón, el ejercicio abusivo de los derechos. Quiere decir que no hay tolerancia a ningún abuso de la ley. Así de claro.
Con estas dos normas, ella puede establecer que lo que la ley quiere proteger no es la propiedad de una persona humana y tampoco es la propiedad de una persona jurídica, en este caso las empresas, sino la propiedad de los animales en sí mismos, porque la 14.436 ya habla de los animales en sí mismos. Entonces los quiere proteger de las conductas humanas que podamos tener hacia ellos. De esta forma, ella establece que Sandra es una persona no humana. La doctora Liberatori ya ubicó a Sandra como persona no humana, pero ¿cómo ahora la categoriza como sujeto de derecho? Para esto, la doctora utiliza varios ejemplos internacionales. El primero de ellos, que hace alusión, es a la jubilación de un grupo de perros que fueron utilizados para la detección de drogas en la Argentina. A los perros se les dio una jubilación con derecho a salud, a vivienda, alimentación, todo pago por el Estado. La equivalente jubilación del humano se le dio al grupo de perros. En Chile, una perra que se utiliza como apoyo emocional en los juzgados goza de horarios de trabajo, horarios de vacaciones, horario de trabajo, también beneficios, al igual que un trabajador humano. En los Estados Unidos, la Courthouse Dogs, que tiene perros que se utilizan para el apoyo emocional, también tienen horarios de trabajo y beneficios acorde a los beneficios humanos. Pero además de todo esto, lo más importante es que recurre a la reforma del Código Civil francés, en donde se incluye una nueva categoría, que es la categoría de ser sintiente. Nuestras legislaciones latinoamericanas están basadas en la Constitución Nacional, en donde hay dos categorizaciones: objetos, en donde están incluidas cosas y animales, y personas. Cuando el Código Civil francés incluye esta nueva categoría de ser sintiente, en la cual están los animales como personas no humanas, porque ¿quiénes más sienten que no sean humanos? Los animales. Cuando ellos entran ahí, nace una nueva categoría que tiene que ser incluida en las leyes. Pero, ¿por qué? La doctora Liberatori, para poder aclarar este punto al que ella hace alusión, acude al especialista, a la antropóloga, que analiza, estudia el vínculo humano-animal y dice y concluye que las categorías que se hacen en las normas obviamente son hechas por el hombre en comunidad, de forma social, pero no son rígidas, porque en la medida que la sociedad avanza, las categorías deben avanzar también y son susceptibles de cambio. Esto le dio pie a la doctora para poder concluir que Sandra, además de ser una persona no humana, un ser sintiente, tiene derechos que deben de ser respetados. Para resolver el segundo punto de este caso, la jueza acudió a los expertos, a los informes técnicos de expertos nacionales e internacionales que le esclarecieron las necesidades de la especie. Y les leo una frase que en lo particular deja muy claro qué son los orangutanes. Dice: la evidencia empírica es que los orangutanes son una especie pensante, sintiente e inteligente, genéticamente similares a los seres humanos, con similares pensamientos, emociones y sensibilidades
y autorreflexivos. Esto lo dijeron los expertos Leif Cox, Gary Shapiro y Sean Thompson en el informe que le enviaron a la jueza para su posterior decisión. Por todo lo antes expuesto, resuelvo hacer lugar al recurso de amparo a favor de la orangután Sandra. Primero, la orangután Sandra es sujeto de derecho según las normas vigentes en la nación argentina. Segundo, expertos de la especie conjuntamente con el Zoológico de Buenos Aires tendrán que elaborar un informe en el cual se digan las medidas que el gobierno de la ciudad debe de asumir, acatar y llevar a efecto para garantizar el bienestar de Sandra. Y tercero, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires está en la obligación de mejorar las condiciones de vida en su hábitat para permitir un mejor desarrollo de su bienestar cognitivo. Dígase, ejecútese y cúmplase 21 de octubre del 2015 en la ciudad autónoma de Buenos Aires.